Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, bendice esta reunión, a Fray Mauro y a todos los presentes. Prepáranos para que cada momento cuente. En el nombre de Jesús, gracias Padre, por prometernos que donde se reúnen 2 o 3, tú estás en medio de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Muy bien, gracias. Amén. Entonces, esta noche vamos a hacer el cuarto bloque más corto, pero interesante. Se trata de aclarar algunos conceptos que manejamos y que no dejan de empañar un poco también la imagen de Dios, la imagen del Padre, que es solo amor. Y estos empañamientos lo hacen parecer algo a veces diferente. Entonces, se trata de aclarar unos conceptos, siempre con el lapicero y el cuaderno. Aclaremos algunos conceptos bíblicos de interpretación tradicional. Así se contribuye también a enfocar más el amor actual y libre de Dios y de Jesucristo, para que no se empañen con una interpretación fatalista. O sea, así es, el fato, así es. Una interpretación fatalista y mecanicista, donde no entra la libertad, es como mecánica. Se trata de conceptos tradicionales sobre la pasión y la muerte de Jesucristo. Para mejor orientarse en la nueva explicación, hay que familiarizarse con el siguiente acertijo. Le voy a dar un acertijo. Todos atentos. El acertijo es el siguiente. Las cosas ocurren así, como dice el texto, porque la Biblia lo dice. Las cosas ocurren así porque la Biblia lo dice. O bien, la Biblia lo dice porque las cosas ocurren así. ¿Se entendió la cuestión? Acertijo. Las cosas ocurren así porque la Biblia lo dice. O bien, la Biblia lo dice porque las cosas ocurren así. A ver, tengan un rato de reflexión. Cuchicheen entre ustedes y vean qué quiere decir. Entonces, ¿cómo son las cosas? El texto del Evangelio dice que esto según ocurrió porque la Biblia lo dijo. Entonces, las cosas ocurren así porque la Biblia lo dice. O bien, la Biblia lo dice porque las cosas ocurren así. Suelen ocurrir así. Ordinariamente así ocurren las cosas. Entonces, repito la pregunta para que ustedes puedan dar una respuesta.
las cosas ocurren así porque la Biblia lo dice, o bien la Biblia lo dice porque las cosas ocurren así. A ver, piensen alguna respuesta, díganse alguna respuesta y a ver si aciertan lo que yo quisiera proponer, la respuesta que yo quisiera proponer. Que sería, ¿cómo decir? ¿Cuál es la causa de estos acontecimientos? ¿La realidad o la previsión del profeta? ¿Cuál es la causa de que la cosa, la pasión ocurre así? ¿Cuál es la causa? La realidad de la vida o bien la previsión del profeta. ¿Dónde está la causa de lo que está pasando? Entonces, primer concepto, anoten, primer concepto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa esta expresión? ¿Es esta una expresión desesperada de Jesús, sintiéndose abandonado física y psicológicamente por Dios? Tradicionalmente se tiende a decir así y tiene algún sentido. Sin embargo, hay otra interpretación. Jesús estaba orando con el Salmo 22. Anoten el Salmo 22. Nosotros que recitamos el oficio divino, tantas veces nos encontramos con este Salmo, los viernes. Entonces Jesús estaba iniciando el Salmo 22, que así inicia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba declarando que su sufrimiento y su actitud interior de creyente estaban en sintonía con ese salmo. O sea, Jesús dice, me encuentro en la situación descrita por este salmo. Los hebreos acostumbraban, para recordar todo un salmo, mencionar el inicio del salmo. Entonces Jesús, que quiere hacer entender que Él se encuentra en la situación descrita por este salmo, un sentido de abandono, pero también de profunda serenidad y de voluntad firme de querer esperar en Dios, de querer hacer lo que Dios dice. Así dice el Salmo. Entonces, el Salmo 22 que Jesús estaba iniciando es el Salmo del justo perseguido que clama a Dios. Esto. Jesús quería decir, yo me encuentro en la situación del justo que perseguido, el justo perseguido,
que clama a Dios. Y es la situación descrita por este salmo. Y en medio de sus tribulaciones, mantiene una firme esperanza en Dios. El salmo describe esta actitud del creyente. Se encuentra perseguido y en una situación anímica de tristeza profunda, pero mantiene firme la esperanza en Dios. Bueno, es un poco más una interpretación un poco más cercana a esta nueva visión con aire nuevo, donde florece la idea, la realidad de un Dios amor que no abandona el que está en el sufrimiento, que no abandonó a Jesús en esa situación. ¿Cómo no abandona a nadie de nosotros en una situación de sufrimiento? Es importante, vean que tiene una consecuencia práctica muy seria. Porque uno dice, Dios me abandona en el sufrimiento. A Dios como que, quién sabe, no le importa lo que me pasa, o de toda forma no interviene. Porque así ocurrió con Jesús. Pero no. Si la situación de Jesús fue que sí Dios intervenía, estaba allí, pero Jesús quería decir que situación era de un creyente perseguido que se encuentra en gran sufrimiento, que sin embargo mantiene la esperanza y la seguridad, la esperanza cierta, la esperanza firme, que sí, Dios está con él, no lo está abandonando. Es mucho más importante que nosotros tengamos este sentir. ¿Cuántos son los preceptos? 66. 60. Espero que se haya comprendido el acertijo. Entonces la cosa fueron adelante así, no porque los profetas lo decían, sino porque ocurrieron así, porque esta es la realidad de la vida. Los justos son perseguidos. Pero los justos que confían en el Señor van adelante con una esperanza cierta y firme. El acertijo, la respuesta al acertijo. Las cosas ocurrieron así, o la Biblia dice así, porque las cosas ocurren así en la vida. Ocurrían así al tiempo de los profetas, 800 años antes, y ocurren así al tiempo de Jesús. Y ocurren así 2000 años después, al tiempo nuestro. Pero la realidad de Dios, que está junto a la persona que sufre y la sostiene. Y cuando la libertad humana de los perseguidores ya no podrá intervenir y Dios tiene campo libre, entonces Él interviene para la victoria del bien, la victoria de este justo. ¿Cómo ocurrió con Jesús? Porque la libertad humana manda solo
en un cierto tiempo, muy limitado. Y allí Dios es limitado porque ha dado la libertad humana. Sin embargo, esa libertad humana no dura para siempre. Y cuando ya termina su dominio sobre la realidad, interviene la realidad de Dios, el poder de Dios, que es un poder de amor. Y entonces el justo perseguido tendrá la presencia salvadora de Dios que lo hace resucitar. El segundo concepto dice, para que se cumplieran las Escrituras. Hay relación con el primero, pero es otra expresión más fuerte. Frecuentemente se dice, esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. Entonces uno dice, entonces significa que todo está previsto y preestablecido por la Escritura, por los profetas, por Dios. Ese es el peligro de interpretarlo así. Y de nuevo volvemos a la problemática. Para que se cumplieran las Escrituras, es un recurso literario. O sea, los evangelistas lo ponen para alcanzar una meta que ellos quieren alcanzar. Entonces, los evangelistas usan este recurso al describir la pasión de Jesús. Se preocupan de repetir una y otra vez esta frase. ¿Por qué? Es que los evangelistas, para ser creíbles ante el pueblo judío, se apoyan en el testimonio de la Sagrada Escritura. Cuando decían que eso lo dice la Sagrada Escritura, todos dicen, entonces es cierto. Es por eso que frecuentemente usa la frase para que se cumplieran las Escrituras. Pero ellos lo interpretaban, el primer concepto, con el acertijo. Lo interpretaba, así ocurre la cosa, porque así lo dicen las Escrituras. Mientras que nosotros hemos visto que es diferente. Las cosas ocurren así, la Escritura dice que ocurren así, porque ordinariamente ocurren así. La realidad ocurre así. La base no son los profetas, es la realidad de lo que está ocurriendo. Bien, estas cosas ustedes las podrán volver a leer, a ver en esto que estamos diciendo, oyéndolo, reflexionando con más calma, porque este video ustedes lo van a tener en el blog mío www.fraymauro.com.gt. Allí también ustedes pueden volver a oír y a ver este audio video.
Entonces, los evangelistas usan esta expresión como argumento de autoridad, para que la gente, cuando oye que lo dice la Escritura, les creen también a los evangelistas, que estaban contando los hechos, no es que estaban engañando. Entonces la gente, creyendo a los evangelistas que cuentan esos hechos, van a creer más fácilmente en los hechos. Eso es lo que les interesaba a los evangelistas. Por eso usan este artificio, por decirlo así, literario, de decir, para que se cumpliera la Escritura. Es como se puede decir, un niño, yo quiero describir que el niño estudia y finalmente pasó el examen. Uno puede decir, para que se cumpliera lo que la mamá tantas veces le había dicho. Estudia para pasar el examen. Es que el niño pasa el examen no porque lo había dicho la mamá, sino la mamá lo había dicho porque así es la realidad. Si uno estudia, pasa el examen. Me alegra, este es un ejemplo que se me ocurre ahora, pero está muy claro. Entonces, el testimonio de la Sagrada Escritura, especialmente los salmos, que eran la oración más conocida por el pueblo. El pueblo recitaba mucho los salmos. Y en la Pasión se citan 30 veces los salmos, para que el pueblo se familiarizara que la descripción de la pasión de Jesús era la realidad de Dios, que donde estaba Dios interviniendo. Citan, yo dije 30, no, 20 veces los salmos en este contexto de la pasión. No tenían otro medio para convencer a los hebreos que el de recurrir a la autoridad de la Escritura. En efecto, el que moría en la cruz era maldito por Dios, se decía en ciertas partes de la Escritura, donde se dice, maldito el que pende de un madero, Deuteronomio 21-23. Entonces, la gente que manejaba este concepto y este Jesús pendía de un madero, no podían pensar que era el Mesías. Era un maldito por Dios. Y entonces los evangelistas tenían que lidiar con este tipo de interpretación, de sentir de la gente. Por eso cuando describen la realidad de la pasión, se preocupan de decir, así lo dice la Escritura. Entonces, ¿cómo es posible, decía la gente, que ese Jesús fuera el Mesías? Si dice el Deuteronomio, maldito el que pende de un madero. Además, Jesús ha sido juzgado y condenado por la máxima autoridad religiosa. Y claro, la gente dice, ¿cómo nosotros sería que el Papa, los obispos condenan a uno? ¿Cómo se pueden equivocar ellos que ejercen este poder
de parte de Dios. Entonces los evangelistas lo tenían todo contra, por decirlo así. Por eso el artificio literario de recurrir a la Sagrada Escritura, que no era una falsedad, porque la realidad es siempre que el justo es perseguido y torturado y matado. Entonces, diciendo que esta es la realidad, no estaban engañando. Dándole el soporte de la Escritura, no estaban engañando. La Escritura describe también la realidad. ¿Cómo podía estar en armonía con Dios, con Yahvé? Este hombre que ha sido condenado por los sumos sacerdotes. Entonces, los evangelistas la tenían toda en contra. Se las arreglaron para un poco romper la brecha para que el pueblo se familiarizara que lo que le había pasado a Jesús era lo de un justo perseguido, que pero decía la verdad y esperaba en el Señor, como decía el Salmo. Es más, el Mesías era considerado el libertador del pueblo hebreo. Entonces, ¿cómo era posible que el libertador del pueblo hebreo haya sido vencido y crucificado por los enemigos de este pueblo, los romanos? Significa que no era el Mesías. Él tenía que dominar. Así dice, esta idea tenían del Mesías los hebreos. El que vendría dominando y venciendo a todos los enemigos. ¿Qué dicen pues los evangelistas con la expresión como dice la Escritura? En realidad, la Escritura está describiendo lo que le pasa al justo que quiere quedar fiel a Yahvé. De manera que los evangelistas, al decir eso, no decían una mentira. La Escritura dice lo que pasa al justo. Aunque ellos lo repetían esta frase en lugares estratégicos para que el pueblo se convenciera o se familiarizara con que Jesús era el Mesías. A todos los justos de todos los tiempos, esto ocurre así. Como dice la Escritura, pero la Escritura lo dice porque esta es la realidad de todos los tiempos. Pensemos en Monseñor Romero. Nosotros estamos a un paso, a pocos pasos de donde ocurrió que mataron a Monseñor Romero, a los 5 jesuitas. Ya saben que hace unos 10 días en Madrid ha sido condenado el autor de esa matanza, el coronel Inocente. Imagínense, se llamaba Inocente y era culpable de 5 asesinatos. En Madrid, porque los 5 eran españoles. Entonces, España era capaz en la
posibilidad, la capacidad de juzgar al delincuente 30 años después. Pero así pasó a esta gente. ¿Por qué? Gente justa que decía la verdad en favor de los pobres, quería un cambio. Y entonces lo que ha pasado al tiempo de los profetas, al tiempo de Jesús, pasa hoy y pasará quién sabe por cuántos siglos. Y si Jesús era el Mesías, y el Mesías era el más justo de todos los justos, le va a pasar lo peor que le haya pasado a los otros justos, porque Él es el más justo. De manera que las cosas ocurren así, no tanto porque lo están describiendo, porque ocurren así, porque los profetas están describiendo lo que le pasa al justo, que quiere quedar fiel a Yahvé. A todos los justos, de todos los tiempos, es Monseñor Romero. Con mayor razón, al más justo de los justos, que era el Mesías, le pasará lo peor. De manera que las cosas ocurren así, no tanto porque lo dice la Escritura, sino que la Escritura lo dice porque las cosas ocurren así. El acertijo, Razonen mucho sobre el acertijo y aclaren las dos cosas y a ver cuál es la verdadera. Dice la Escritura lo dice porque las cosas ocurren así. Vamos con el tercer concepto. Vamos. El tercer concepto. La pregunta central es: el que Jesús padeciera así y muriera así, ¿estaba planeado o solo previsto por la historia y por el Espíritu Santo que conoce la historia? Ya hemos dado cierta respuesta. La respuesta coherente es que todo estaba solo previsto, no preestablecido. Estaba solo previsto por Dios y la historia. Los profetas, los historiadores, no preestablecido. Estaba solo escrito, no prescrito. La frase para que se cumpliera la Escritura no significa la planeación de la pasión y muerte de Jesús de parte de Yahvé, sino la previsión de lo que le pasa al justo que quiere quedar fiel al amor. En ocasión de lo cual Dios prepara su plan providencial. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, SIC, Catecismo Iglesia Católica, en el número 312, dice que
con la pasión de Jesús, Dios cumplió su plan, pero este plan era su intervención de la divina misericordia, de la divina providencia, perdonen. El plan del Padre era su intervención de la divina providencia, que proveyó una consecuencia maravillosa en ocasión de esa desgracia terrible de haber matado al más inocente. Pero Yahvé, Dios, estaba preparando como providente una consecuencia maravillosa: la resurrección de Jesús y nuestra salvación. El concepto de divina providencia. Estas aclaraciones de los tres conceptos han sido publicadas en la revista de Tierra Santa. Ahora yo les digo por qué digo estos tres conceptos con otra interpretación. No es solo mía. Yo he tenido la intuición desde hace mucho tiempo, pero yo buscaba las confirmas porque mi intuición no vale mucho. Entonces, estos tres conceptos han aparecido en la revista de Tierra Santa, o sea, de los frailes que están en Tierra Santa. Ellos tienen una revista y en esa revista escribe un teólogo que se llama Ariel Álvarez, de Argentina, por cierto, y el biblista interpreta como acabamos de escuchar. Ahora, en Palestina hay otros estudios bíblicos de los salesianos, de los jesuitas. Si este fraile hubiese dicho algo desbarajustado, inmediatamente habrían intervenido estos estudiosos a decir: no, estas interpretaciones no corresponden a la realidad científicamente. Pero no. Significa que al menos puede ser una interpretación válida. Eso. Y hemos terminado la próxima vez algo muy interesante y diferente, pero interesante. Bien, ahora un ratito de descanso antes de pasar al audio video.
No apareció mi nombre hoy. ¿Qué pasó? No saben quién está hablando. Yo, Hilda. Terminó de hablar ya, pero pues no me contestaron. No apareció mi nombre y aquí estoy presente. Terminó de hablar, sí. No, ya sé, ¿eh? Ya la notamos, hermanita, ya la notamos. Ya vaya. Gracias. Muchas gracias. Mostró las manos y el costado. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Solemnidad de Pentecostés, la fiesta en la cual la Iglesia, los apóstoles como columnas de la Iglesia, conocen a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hasta ahora habían conocido al Padre Creador, al Hijo Salvador y Revelador. Ahora van a conocer la tercera persona de la Santísima Trinidad, a quien desde el Padre y el Hijo es enviado a los apóstoles. ¿Qué significa Pentecostés? Ahora nosotros repasemos las lecturas para ver qué dicen las lecturas y qué enseñan las lecturas. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles narra el episodio precisamente del día en que los apóstoles reciben el Espíritu Santo. Estaban en una casa reunidos en oración porque Jesús les había dicho que esperaran que se cumpliera la promesa que Él iba haciendo de que recibirían el Espíritu Santo. Entonces estaban todos juntos esperando que se realizara esa promesa. De repente, un viento impetuoso y lenguas como de fuego que se reparten y bajan sobre la cabeza de cada uno de los presentes. La consecuencia es impresionante. Ellos que estaban encerrados, siempre con un poco de temor a los judíos que los perseguían, ellos que estaban en esta situación salen a la calle y empiezan a hablar abiertamente de Jesús e invitar a la gente a seguir a Jesús. Y otra cosa impresionante, que ellos hablaban una lengua, el arameo, era la lengua de ellos. Y en los pueblos que en ese tiempo de Pentecostés, en Jerusalén, llegaban decenas y decenas de naciones, de todas las naciones, miles de personas
de todas las naciones y por lo tanto de decenas de lenguas. Bien, lo impresionante es que cada una de esas naciones, de esas lenguas, entendía lo que los apóstoles hablaban en su lengua, en una lengua. Es el acontecimiento opuesto al que pasó en la Torre de Babel. ¿Se recuerda la Torre de Babel? Todos estaban juntos, pero esa torre era el símbolo de la soberbia de ese pueblo. Hoy también los rascacielos, entre más alto, más poderoso. Y esa vez querían construir una torre que llegara hasta el cielo. Bien, sucedió que a un momento dado esta soberbia los trastornó y los dividió. Cada uno se fue por su lado y nacieron otras lenguas y no se entendían entre ellas. Este episodio hace ver el fenómeno contrario, el Espíritu del Señor, que de tantas lenguas, de tantas naciones, forman un solo pueblo que entiende la lengua del Espíritu Santo. La segunda lectura de San Pablo a los Corintios, se atreve San Pablo a comparar la iglesia, los miembros de la iglesia, el pueblo de Dios que sigue a Jesús. Se atreve a compararlo a los miembros de un cuerpo humano. Hay una unidad entre los seguidores de Jesús tan fuerte como hay en un cuerpo humano, que un miembro sirve al otro, siente al otro. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es penetrado por un solo espíritu, que penetra a todo miembro del cuerpo. Así, el Espíritu Santo, que está en cada uno de los miembros de la iglesia que siguen a Jesús, forman como un cuerpo solo. Nosotros lo llamamos el cuerpo místico, cuya cabeza es Jesús, cuyo espíritu propulsor en el seguimiento de Jesús es el Espíritu Santo. Y la tercera lectura del Evangelio de San Juan pone en evidencia también un aspecto que llama mucho la atención. Dice que los apóstoles estaban encerrados y se aparece Jesús después de la resurrección. Se aparece a Jesús y les dice: yo voy a soplar sobre ustedes. Y sopló sobre ellos y reciban el Espíritu Santo. Y a quienes perdonéis los pecados quedarán perdonados. A quienes se los retengáis quedarán retenidos. Esta consecuencia de la presencia del Espíritu, que como su papel muy importante es el de perdonar. Y la iglesia, recibiendo al Espíritu Santo, recibe también este poder. ¿Qué enseñan las lecturas? La primera enseñanza es la inhabitación de este Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, que buscamos a Jesús, que vivimos en gracia de Dios, y entonces el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Los teólogos hablan de una presencia sustancial, no accidental. Accidental sería que va y viene, como un amigo que trae los dones, regalos, viene, deja los regalos y se va. Nosotros contentos por los regalos, pero el amigo se fue. Esta es una presencia accidental.
va y viene, pero el Espíritu Santo es una presencia sustancial. O sea, no solamente trae sus dones, sino que trae a sí mismo y se queda dentro de nosotros, actuando, inspirándonos, impulsándonos al seguimiento de Jesús. Nosotros podemos sentir esta presencia, ciertos signos. Por ejemplo, cuando sentimos buenos sentimientos, sentimientos de amor sincero, sentimientos de compasión con la gente, deseo de ayudar y decisiones de ayudar. Este es el Espíritu Santo que impulsa el signo de que la presencia suya está dentro de nosotros, en la interioridad de nuestro ser. Es el dulce huésped del alma. También cuando nosotros decimos la voz de la conciencia, cuando hacemos el mal, sentimos algo que nos molesta, que nos está como molestando. Y es una voz que nos dice, te estás equivocando, vas retrocediendo, no te estás realizando. Y sentimos un malestar. Al contrario, cuando hacemos el bien, sentimos bienestar. Y sentimos como una voz que nos dice, hiciste bien, te estás realizando, vas avanzando, adelante así. Así se sigue a Jesús. Otra enseñanza es que con la venida del Espíritu Santo, sobre todo en la primera lectura, penetra a los apóstoles y los une, y une a todo el pueblo que escucha a los apóstoles. La segunda enseñanza es que la venida del Espíritu Santo funda la iglesia. Este cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Los miembros que van detrás de Cristo son unificados por el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que impulsa a todo miembro de la iglesia a ir por el mismo camino detrás de Jesús. El camino de la bondad, del amor y el camino de la verdad. Y finalmente, una tercera enseñanza. La iglesia no solo nos da el Espíritu Santo a través de los sacramentos del bautismo, de la confirma, sino que cuando, por desgracia, podamos perder esta presencia del Espíritu Santo con el pecado mortal, entonces el Espíritu Santo interviene y tiene la capacidad, por medio de la iglesia, de perdonar los pecados. Es la tercera enseñanza que hoy hemos aprendido de las lecturas. Naturalmente, el final es un reto, una tarea. La tarea de mantener limpia nuestra casa. Recordemos también que el Espíritu Santo es representado con el símbolo de una paloma. Y los estudiosos dicen que ese símbolo no es escogido así al azar. Es que la paloma se posa solo sobre un terreno seco, sobre un terreno limpio. Cuando hay lodo, la paloma no se posa allí. Recordemos el episodio de cuando Noé manda la paloma para ver si el terreno estaba seco. Y la paloma
en el diluvio universal, regresó. Noé entendió que todavía había agua. Entonces, mantener nuestra interioridad, nuestra alma, nuestro ser libre del espíritu, del pecado, limpio del pecado, es toda una lucha que el Señor nos ha enseñado y la iglesia nos acompaña a hacer esta lucha y nos da la gracia para poderla sostener. De manera que hoy el Espíritu Santo nos ha hecho entender tantas cosas y nos da ciertamente la fuerza, la energía para decir, Espíritu Santo, yo quiero que quede siempre en mí. Yo trataré de que tengas siempre una casa limpia donde tú puedas estar y así impulsarme hasta esa meta que todas las lecturas de hoy nos indican, la meta de la santidad, la meta de la fraternidad universal, del reino de Dios que alcanza su culmen. Nosotros queremos ser instrumento activo con tu gracia, Espíritu Santo, en la formación de una humanidad que sea cada vez más hermana, hermanos entre sí y el camino de la santidad. Queremos seguir el ejemplo de los santos, especialmente de nuestro santo de Monte San Francisco, Santa Clara de Asís y el santo hermano Pedro. Bastante bien. Entonces ahora la bendición. Hoy. Bueno, ¿ya oyen? Sí. Respiren hondo. Respiren hondo. Cansados. Cansadas. No, no, Fray. Todavía tienen. Me alegra. Me alegra. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Buena gente, buena gente. Entonces, yo les voy a dar la bendición. Ay, Dios. El Señor les guarde. Amén. Amén. Su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. El hombre, hermanos, en el nombre de Dios, que se puso en la parte de atrás del templo. Amén. Amén. Necesitaba levantar la Buenas mirada. noches. Buenas noches a todos. Amén, Padre. Buenas noches, Fray. Buenas noches, Fray. Buenas noches, Fray Mauro. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Paz Fray y bien a Mauro. todos. Buenas noches a Feliz todos. noche. Ah, Cristo Rey. Adiós. Dios, mis abuelos. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo se llama usted? Marvin. Pero pone el video. Ah, sí, a él lo conocemos. Ahí está, Fray, ahí está, mire. Chao, chao. Chao, Brian. Hasta aquí me lo meten. Hasta aquí me lo meten. Este lugar santo. Buenas noches, Fray. Lo queremos mucho. Me alegra verte. Buenas noches, Carlitos. Chao, chao. Buenas noches.
Carlito, buenas noches. Buenas noches. Chao, Gusto chao, saludarlos. Bendiciones. Feliz noche, Fray Mauro. Dios le bendiga. Gracias, gracias.